Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. San Juan, Puerto Rico. Es el 29 de abril del 2021. Keishla conversa por videollamada con su mamá, Keila Ortiz, quien residía en Orlando, Florida, y le comentó que estaba esperando a Félix Verdejo, con quien llevaba años de una relación intermitente. Félix pasaría por su apartamento para ver el resultado de la prueba de sangre que confirmaba su embarazo. Keishla entraba a trabajar temprano esa mañana, por lo cual la futura madre estaba terminando de atender a sus mascotas para encontrarse con el exboxeador puertorriqueño y poder llegar a tiempo a su trabajo. Su madre le dijo que tuviera mucho cuidado. Esa sería la última vez que Keila Ortiz vería la imagen de su hija y escucharía su voz. Comencemos. Ildemaro Dos Santos, supervisor de Keishla en The Pet Salon, un establecimiento de grooming para mascotas que está ubicado en la avenida Campo Rico, en Carolina, en donde Keishla trabajaba, llegó al establecimiento y se percató de que Keishla, quien se supone que iba a abrir el local esa mañana, no había llegado a su turno de trabajo. Los detalles relevantes del orden cronológico los veremos un poco más adelante, pero comencemos por recalcar que Bereliz, la hermana de Keishla, se entera de que ella no llegó a trabajar y es quien, luego de verificar ella misma si consigue dar con su hermana y al ver que no tuvo éxito, se comunica con su mamá, quien rápidamente supo que algo no andaba bien. Keila, quien es la madre de Keishla, como ya les mencioné, y Bereliz, hicieron una llamada conjunta a Verdejo, o sea, estaban los tres en línea, para preguntarle por Keishla, pero este respondió nervioso que no sabía. Vemos en la imagen a la mamá de Keishla, a Keila, y a Bereliz, quien es la hermana de Keishla. Keila inmediatamente se excusó de su trabajo en Orlando, pasó por su casa a recoger algunas pertenencias y se dirigió rápidamente al aeropuerto. Y esa misma tarde voló a Puerto Rico. La madre de Keishla se mantuvo llamando en varias ocasiones a Félix para exigirle que le dijera dónde estaba su hija, pero este todo el tiempo le dijo que no sabía. Pero vamos a unos detalles importantes que salieron a relucir durante la investigación. En este caso es muy importante la fecha y la hora de los detalles que les voy a narrar. El 24 de abril de ese 2021 a las 8:47 de la mañana, Verdejo le envía mensaje de texto a Keishla dándole los buenos días. Más adelante, Keishla le pide ayuda con algo que no se menciona realmente qué fue, y los mensajes continuaron hasta que se insultan. El 25 de abril, Keishla le dice a Verdejo por mensaje de texto que no le ha bajado la regla, la menstruación, el periodo. El 26 de abril es un día bien importante porque se dan varios asuntos. Ese día, en la mañana, Elis Marie Santiago Sierra, la entonces esposa de Verdejo, mira uno de los celulares de este y ve mensajes con 3 mujeres distintas y tienen una discusión. A las 4:27, Elis le dice por texto a Verdejo que iban a tener que cuadrar los aspectos de la pensión. Esto refiriéndose al dinero que entonces le tendría que pasar Félix a ella
por la manutención de la hija que tenían en común. A las 5 p.m. sube el tono de los mensajes de Elise tras confirmar que una de las conversaciones que había visto en la mañana era de Félix Verdejo con Keishla, con quien Elise sabía que Verdejo había tenido una relación intermitente. Félix y Keishla se conocían desde hace mucho tiempo, incluso. Ambos eran los padrinos de bautismo del hijo de Bereliz, o sea, del sobrino de Keishla. En la tarde de aún ese 26 de abril del cual les estoy hablando, Keishla le escribe por texto a Verdejo: me destrozas mi alma, me duele en mi corazón, trataré de entender, me estás tirando a matar con tu actitud y lo que me hablas. Al próximo día, ese 27 de abril, recuérdense que estamos en el 2021, a las 12 p.m., Verdejo llama a su amigo Ricardo Cádiz Martínez y le pide unas pastillas abortivas. Horas después, Verdejo le dice a su amigo que la persona no va a abortar. Ese mismo día en la tarde, Verdejo le lleva flores a Elise, su entonces esposa. Aún en la tarde del 27 de abril, Keishla se comunica con su mamá por videollamada y le muestra la prueba de embarazo casera positiva, de estas pruebitas que venden en las farmacias. La mamá inmortaliza el momento con una captura de pantalla, un screenshot, como decimos en Puerto Rico. A las 5:53 de ese mismo 27 de abril, Verdejo se excusa con su compañero de entrenamiento, David Ruiz, y le deja saber que no va a poder hacer ejercicios con él porque está pasando por una situación personal, y le da algunos detalles de lo que estaba sucediendo. Cerca de las 8 de la noche, Verdejo le dice por texto a Keishla: abre, estoy aquí. A las 9 de la noche, Verdejo le dice a David, su compañero de entrenamiento, que no había tenido éxito y que la muchacha quería tener su criatura. Y esa misma noche, Verdejo le pide ayuda a Luis Antonio Cádiz, el hermano de Ricardo, para hacer que alguien aborte. Estamos viendo en pantalla a Luis Antonio Cádiz. Al otro día, el 28 de abril del 2021, a las 8:37, en el laboratorio Las Cumbres, un laboratorio clínico donde toman muestras de sangre, le toman la muestra a Keishla para la prueba de embarazo. Mientras tanto, a esa misma hora, a las 9 de la mañana aproximadamente, Luis Antonio, a quien vimos ahora en pantalla, compró 3 bolsas de heroína y en su casa, en su apartamento, en el residencial Luis Llorens Torres, mezcló la droga con agua y la metió en una jeringuilla que le da a Félix Verdejo envuelta en una servilleta cuando éste lo busca al residencial. Y pasa aproximadamente 1 hora desde que Keishla fue al laboratorio y a las 9:28 se confirma, mediante prueba de sangre, que Keishla en efecto estaba embarazada. Esa mañana, Félix Verdejo consigue encontrarse con Keishla y, todavía acompañado por Luis Antonio Cádiz, decide pasar por el puente Teodoro Moscoso para ver dónde hay cámaras. A las 11 de la mañana, Keishla, quien no se imagina lo que se está confabulando en su contra, va a casa de su hermana Bereliz y le muestra el resultado positivo de la prueba de embarazo de sangre que se había hecho en la mañana. De allí se llevó al hijo de Bereliz, a su sobrino y ahijado, para cuidarlo en su apartamento. Ambas vivían en el residencial Villa Esperanza. Antes del mediodía, Félix lleva a Luis Antonio de vuelta al residencial donde vivía Luis Antonio. Ha estado casi toda la mañana rogándole por texto a Elise que lo perdone, que ella es el amor de su vida y que no estar con ella le hace daño. Al mediodía, exactamente a las 12:46, Verdejo le dice a Elise por texto: estoy descontrolado, de verdad. A las 4:25, Verdejo le envía fotos a Elise
de un posible lugar para celebrar el cumpleaños de la hija de ambos. A las 5:11, Elise le reitera por texto a Verdejo que no tienen más nada de qué hablar. Esa noche a las 11:30, Berenice va a casa de Keishla a recoger a su hijo. Verdejo va a ver a Luis Antonio para planificar lo que harán al otro día con Keishla. Y llega el fatídico 29 de abril de ese 2021, que estamos desenredando los hilos con horas específicas de los eventos. Estos detalles pudieron ser armados, y esto es bien importante decirlo, gracias a la tecnología, a la mezcla de las cámaras de seguridad, del registro de llamadas y del registro de mensajes de texto. Ese día, ese fatídico día, a las 5:15 de la mañana, se corrobora que Verdejo se encontró con su entrenador físico, Cruz Manuel García, en el Parque Central en Santurce. A las 6:30, Keishla habla por teléfono con su mamá. Le dice que verá a Verdejo antes de entrar a trabajar a las 8 a.m. para mostrarle la prueba de sangre positiva. 15 minutos después, Verdejo le envía un mensaje de texto a Luis Antonio: saliendo para allá, Titán. A las 7:15 aproximadamente, Verdejo busca a Luis Antonio. A las 7:39, Keishla sale en su auto del residencial Villa Esperanza. Poco después, llega a la guagua propiedad de Verdejo. Keishla deja su carro estacionado y se monta en la guagua de Félix Verdejo. Le muestra la prueba a Félix. Luis Antonio, en el asiento posterior de la guagua, la agarra por el pelo y Verdejo le da un puño, dejándola, como decimos en Puerto Rico, achocada, ida. Y luego le inyecta la droga que estaba en la jeringuilla que Luis Antonio había preparado en su casa y que le había dado envuelta en una servilleta a Verdejo. A las 7:45 de la mañana, la guagua de Félix pasa frente a Veo Veo Óptica y luego se estaciona en reversa frente a una clínica dental que había en el área. Se mantiene allí durante 7 minutos, tiempo en el que amarran el cuerpo de Keishla con alambres de metal y le amarran también un bloque de cemento. Recuerden que ya ellos ya tenían todo lo que iban a hacer planificado. A las 7:52, la guagua de Verdejo pasa frente a la óptica y regresa al residencial Villa Esperanza. Luis Antonio se baja y entra al auto de Keishla y manejan hasta Torrey, donde Luis Antonio deja el vehículo de Keishla detrás de un condominio tipo walk-up. A las 8:29, la guagua de Verdejo entra al puente Teodoro Moscoso. A las 8:30, la guagua de Verdejo se detiene en el paseo del puente. El paseo del puente es carril que no es para transitar, sino simplemente si un vehículo necesita detenerse o pasar en caso de una emergencia. A las 8:31, Verdejo y Luis Antonio salen del vehículo, pero las cámaras no tienen buena resolución y no se distinguen las figuras. Según el testimonio de Luis Antonio, lanzan entonces el cuerpo de Keishla a la laguna San José, pero no se hunde. O sea que este puente, para aquellos que no residen en Puerto Rico o que no sean del área metropolitana, el Teodoro Moscoso conecta una parte de Carolina, entiendo yo, entre Río Piedras y Carolina, con el aeropuerto Luis Muñoz Marín, pero pasan sobre la laguna San José. En ese momento que se percatan que el cuerpo de Keishla no se hunden, según Luis Antonio, Verdejo y él discuten. A las 8:37, Luis Antonio se baja de la guagua. A las 8:38, Luis Antonio hace 2 disparos al agua, pero no apunta directamente al cuerpo de Keishla. Aquí tengo una foto donde podemos ver, es que la tecnología, podemos ver en el lado izquierdo de la imagen, van a ver esa guagua de Félix Verdejo en el paseo. Y en la imagen que está en el lado derecho, no sé si
los que estén viéndonos por YouTube se pueden percatar que arriba dice la fecha, 4/29, y la hora. Es que todo, ¿verdad? Hoy día todo se graba. Pero continuamos. Esa foto quiero mencionar que la tomé de América TV. Ok. A las 8:41 hay registro de que la guagua de Verdejo pasa por el peaje del puente. A las 8:56 la guagua entra por segunda vez en dirección entonces de Isla Verde a Río Piedras, o sea, en sentido contrario a la ruta original. Esto lo que nos indica es que ellos entraron al puente, pero el puente está en ambas direcciones. Se quedan en el paseo, lanzaron el cuerpo, se dan cuenta de que el cuerpo de entrada no se hundió, siguen la marcha, regresan y viran y entonces vienen en sentido contrario. Verdejo a las 8:59 se sienta en el borde del puente y se lanza al agua. A la misma vez, a las 9 de la mañana de ese fatídico día, quien decía que era la ex madrastra de Keishla llega al trabajo de esta. Y allí le informan que ella no había llegado y que no avisó qué había sucedido. La mujer es quien llama a Berelis y Berelis va al apartamento de Keishla para ver qué le había sucedido. No la encuentra, la llama, Keishla no responde y es entonces cuando Berelis llama a su mamá. A las 9:02, regresando entonces al Teodoro Moscoso, Luis Antonio se asoma por el borde del puente, rodea la guagua de Verdejo y se monta por el lado del conductor. Recuérdense en que Félix se había lanzado al agua. A las 9:06 se puede ver a Luis Antonio que maneja la guagua de Verdejo y pasa por segunda vez por el peaje. A las 9:24, Luis Antonio entra por tercera vez al puente guiando la guagua de Verdejo y vuelve a estacionarse en el paseo. Una persona camina por debajo del puente. Luis Antonio en el juicio dirá que fue Verdejo, con la ropa que tenía puesta y su estilo de caminar. Así fue que lo identificó. Además de que él obviamente pues sabía que Verdejo se había lanzado y que ese era él. A las 9:31, Luis Antonio pasa en la guagua de Verdejo nuevamente por el peaje. Recuérdense, porque él entra al puente, pero no había pasado el área del peaje. Pues pasa por el área del peaje, da otra vuelta y es ahí donde encuentra a Félix en un área cercana y lo recoge. A las 9:52, Félix y Luis Antonio se bajan de la guagua y caminan hacia la playa de Isla Verde para deshacerse del celular de Keishla y también del celular prepagado que tenía Verdejo. A las 9:57 hay registro de que regresan al vehículo. Entre las 10 y las 10:30 de la mañana, Ricardo Cádiz, el hermano de Luis, vio a Verdejo dentro de su guagua ya en el residencial Luis Llorén Torres. A las 10:26, Verdejo le preguntó a Elis por mensaje de texto si él tenía que recoger a la hija de ambos. A las 10:40, Verdejo le envía a Elis foto de un cepillo de dientes que había encontrado en la guagua. A las 11 de la mañana aproximadamente, Ricardo sigue a Luis Antonio en el auto de un amigo de nombre Santer. Llegan a Canóvanas. Dejan el vehículo de Keishla y regresan. Durante esa mañana, Berelis y su mamá, como mencionamos antes, habían estado llamando a Verdejo, pero en una de las ocasiones lo llaman a través del teléfono de quien era entonces pareja de Berelis, que se llamaba Junior. Y Verdejo les sigue asegurando que él y Keishla no se habían visto, que no se pudieron encontrar y que él no sabe nada de ella. En esta llamada, que entiendo que debe haber sido ya a media mañana, en ese preciso momento es que la mamá de Keishla, al escucharlo, decide viajar a Puerto Rico, como les narré al comienzo. Entre las 3 y las 4 de la tarde, Verdejo va al residencial Luis Llorén Torres a ver a Luis Antonio y le cuenta, según Luis Antonio, que recibió una llamada de alguien de la ganga Los Nietas
pidiendo saber si era cierto que había matado a Keishla estando embarazada. A las 4 de la tarde, Bereliz sale de su trabajo, va a buscar a su mamá al aeropuerto. A las 4:37, Luis Antonio le envía un mensaje a Verdejo con 3 emoticones: un corazón, una gota de sangre y unas manos orando, que querían decir, según él, que Dios nos perdone. Esto Luis Antonio lo explicó en corte. Verdejo les responde con otros 2 emoticones, un beso y un corazón. A las 6 de la tarde, los familiares de Keishla van al cuartel de Caimito a denunciar su desaparición. Vemos en pantalla la foto de persona desaparecida de cuando la mamá de Keishla había llegado a Puerto Rico y fue con su otra hija, con Bereliz, a hacer la denuncia. Ellas las refieren a la División de Personas Desaparecidas en el cuartel general de la policía. Agentes de la policía van entonces a casa de un exnovio de Keishla, porque estaban buscando ver la información, y luego van a la casa de Elise, la entonces esposa de Verdejo. Es en ese momento en que las autoridades emiten por primera vez un alerta rosa. El alerta rosa, igual para aquellos que nos estén escuchando fuera de Puerto Rico, es el alerta que se emite en la isla cuando hay una mujer desaparecida y que puede estar en riesgo sobre todo de un feminicidio. A las 11:45 p.m., Marcelino Pérez, ex esposo de Keishla, llegó a la isla procedente de Nueva York. Esto lo menciono porque es relevante para comprender cómo el círculo siempre se fue moviendo en torno a Félix Verdejo. Todas las posibles personas que investigaron se pudo comprobar que no tenían nada que ver. El 30 de abril, Verdejo le dice a una persona que no se identificó, o sea, no pude identificar cuál fuera su nombre, por medio de un teléfono que tenía un código de área, me parece que de la Florida, que no podía hablar por teléfono. Y esa persona entonces le envió mensaje para enseñarle mediante fotos qué pasos él tenía que dar para habilitar en la aplicación localizar, o sea, la aplicación de localizar un teléfono. A la 1:50, Verdejo le dice a su suegro, al papá de Liz, que está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de recuperar a Elise. Y este le responde que lo dé todo para no perderla. A la 1:57, Verdejo le dice por texto a su contacto en su teléfono, creo que estaba como Brian Little Bro, como que Brian Little Bro, que no podía hablar nada por teléfono para no meterse en problemas. Y que si lo iba a visitar a casa de su mamá, que no le diga a nadie. Por la tarde, Ricardo y Luis Antonio ven en la televisión que encontraron el carro de Keishla en Canóvanas. Luis Antonio entonces le confiesa a su hermano que él y Félix habían matado a alguien. Por esa misma tarde, a través de una allegada, una amiga de Ricardo, estos contactan al abogado Edwin Prado para que ayude a Luis Antonio y ofrecen pagarle con efectivo o drogas. Ricardo recibió un mensaje de Verdejo por Snapchat diciéndole que necesitaba que su hermano Luis hiciera, y cito, una película de más o menos lo que hicimos a esa hora, como que pasamos por allí y llevamos algo para esa área, después del puente. Dile que piense en la casa de alguien y cerca, como para pasar de nuevo en la frecuencia que lo hizo él. Recuérdense que todos estos son mensajes que lograron ser recuperados por los registros por la tecnología, por los registros de llamadas y de mensajes. Esa tarde, por instrucciones del licenciado Prado, Luis Antonio le envía por Snapchat un mensaje a Verdejo pidiéndole $25,000 como pago por ayudarlo a asesinar a Keishla, y Verdejo no respondió. El 1 de mayo, cerca del mediodía, encontraron el cuerpo de Keishla en la Laguna San José. Los familiares van entonces al Instituto de Ciencias Forenses, donde confirman su identidad. Aquí estamos viendo el momento en el que encontraron el cuerpo en la laguna. Un agente ve pasar a Verdejo a bordo de otra guagua
por el puente Teodoro Moscoso mientras todo esto se estaba dando. Cerca de las 8 de la noche, Luis Antonio y Ricardo van entonces a la oficina del abogado y también van Elis y su papá, Miguel Santiago. Esa noche, agentes también de la policía confiscaron la guagua de Verdejo en casa de la mamá de Verdejo. Al otro día, la policía entonces ubicaron a Verdejo en Caguas, donde sabían que estaba pernoctando, y le ocuparon las llaves del carro y un arma Glock para la cual él tenía licencia, a la que le faltaban 2 balas. Y él alega en ese momento que no tiene su celular. Entre las 3 y las 4 de la mañana, la policía también llegó a la casa de Elis, la que había sido también la casa de Verdejo, simplemente que él no llegó a dormir allí esa noche, y ocuparon el resto de las armas de Verdejo, así como cajas de balas y balas sueltas. Por la noche, Verdejo llama de un número no reconocido al cuñado de Keishla. Obviamente esto antes de que lo hubieran arrestado, pero me pareció un elemento importante. Y le dice que ese 29 de abril él no la vio y que nunca la amenazó. Verdejo habla por teléfono con Elis y le pide perdón por dejarla sola con la hija de ambos, ya cuando él sabía que lo iban a arrestar. Él dice que se va a entregar porque le tienen un caso de drogas. Verdejo se entregó entonces a la oficina del FBI y ahí sí que entregó su celular. El 6 de mayo del 2021, Fiscalía Federal presentó formalmente los cargos contra Verdejo. Y no es hasta el 21 de junio del 2023, 2 años después, que inicia el juicio contra Verdejo. Pero ¿quién era Félix Verdejo? Para ver un poquito el perfil de los involucrados. Félix Verdejo nació en San Juan de Puerto Rico el 19 de mayo de 1993. Desde los 9 años comenzó a entrenar en boxeo. Es un deporte en el cual él sobresalió como una joven promesa. Por eso le decían el diamante, debido a que lo veían como una brillante promesa realmente del boxeo. Félix representó a Puerto Rico en las Olimpiadas del 2012. Sí. Y entre el 2012 y el 2020 compitió profesionalmente, aunque su carrera empezó a decaer aproximadamente en el 2016, marcadas por lesiones y por controversia. Por el otro lado, Keishla Rodríguez tenía 27 años. Era trabajadora, amante de los animales, de padres divorciados, pero con una familia muy, muy cercana. Keishla era groomer, o sea, un profesional que se dedica a cuidar la apariencia e higiene de las mascotas, principalmente de perros y gatos. Y saben que dijeron perros y gatos, pero yo realmente como que no recuerdo haber visto gatitos cuando voy a llevar a mi mascota al groomer, pero esto es como un paréntesis que lo pensé. El cuidado en el groomer incluye servicios como los baños, el corte de pelo, limpieza de oídos, corte de uñas y otras tareas para mantener a esa mascota limpia y mantenerla saludable. Y Keishla era experta en eso. Keishla mantenía una relación intermitente con Verdejo desde la adolescencia y tenía un tatuaje, un diamante que se tatuó en la espalda alta. Vemos en pantalla el tatuaje de Keishla. El juicio federal contra Félix Verdejo por el asesinato de Keishla comenzó, como ya dije, el 20 de junio del 2023 en el Tribunal Federal de Atorrey. Para ver un poquito el desarrollo del juicio, desde el primer día, que fueron la citación de los paneles para la selección del jurado. El día 2, ese mismo día 2, la Fiscalía Federal presentó a su primer testigo, que fue Keila Ortiz, la madre de Keishla, quien testificó con la fuerza de quien ha perdido todo. Y ella habló de la llamada, de la angustia, de ese presentimiento que toda madre conoce cuando sabe que algo está mal. Y narró lo que les conté en la introducción del episodio, que conversó con Keishla por videollamada, que ella estaba en Orlando, Florida, donde ella reside y trabaja, que Keishla le contó que estaba esperando a Félix, quien iba a pasar
por su apartamento para ver el resultado de la prueba de sangre, que era lo que realmente le iba a confirmar que ella estaba embarazada. También narró que Keishla entraba a trabajar a las 8, por lo cual Keishla estaba terminando de atender rápidamente a sus mascotas, a las cuales adoraba, mientras hablaba con su mamá para entonces poder encontrarse con el exboxeador puertorriqueño y poder llegar a tiempo a abrir el local. Su madre narró también en corte lo que les dije. Ella sabía que Keishla tenía que tener mucho cuidado y se despidieron. Al próximo día testificó Berelis Rodríguez, la hermana de Keishla. Y Berelis subió al estrado con una grabación en la mano. En ella, Félix Verdejo confesaba haber estado en el Teodoro Moscoso, en ese puente, el día de la desaparición. La verdad comenzaba a salir en corte poco a poco. Yo digo que hasta poéticamente comenzaba a salir a flote como un cuerpo que no podía seguir atado en el fondo. Al cuarto día declaró el teniente José Bonilla, quien ubicó a Verdejo en el puente el día en que se recuperó el cuerpo de Keishla. Y también testificó David Ruiz, que era el compañero de entrenamiento de Verdejo que ya mencionamos. El quinto día se presentaron imágenes del cuerpo de la víctima y se presentaron entonces las conversaciones de WhatsApp entre Verdejo y la madre de su hija, Eli Santiago. Al sexto día, la patóloga forense Rosa Rodríguez confirmó que Keishla estaba embarazada y que tenía drogas en su sistema. Al séptimo día, el analista del Departamento de Justicia que utilizaron, Joseph Soeca, presentó mensajes recuperados del teléfono de Verdejo. Al octavo día, testificó Héctor González, gerente del AutoExpreso, sobre los movimientos del vehículo de Verdejo. Y también declaró Amanda Colón, una exatleta y expareja de Verdejo. Mediante el AutoExpreso, que para quien nos escuche fuera de Puerto Rico, es el sistema de pago por pasar por las autopistas de la isla. Este sistema es digitalizado y hay cámaras que retratan las tablillas de los autos que transitan por los diferentes peajes o por las estaciones de pago. En las mismas también hay cámaras de video. El día 9, que ya fue el último día, se reveló que Verdejo no durmió en su apartamento la noche del asesinato. Y también testificó Ricardo Cádiz, el hermano del coacusado Luis Cádiz. Pero el golpe más fuerte vino de quien fue su cómplice, de Luis Cádiz, el amigo que lo ayudó a planificar y ejecutar el crimen. En su testimonio, Luis Antonio narró sin titubeo cómo Keishla fue golpeada, drogada, amarrada y lanzada al vacío desde el puente, como ya les detallé. Ese testimonio de Luis Antonio fue detallado y escalofriante y comprobado con los detalles de las cámaras y los registros de las llamadas y los registros de los mensajes de texto. Ese testimonio fue la piedra angular del caso. Se pudo confirmar la premeditación, la violencia y la brutalidad del crimen. El juicio concluyó luego de presentar 31 testigos por parte del gobierno. Finalmente, el jurado halló a Félix Verdejo culpable de secuestro con resultado de muerte y del asesinato de un niño por nacer. Verdejo fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. La condena fue dictada por el juez federal Pedro Delgado tras escuchar a la fiscalía, a la defensa y, es necesario decirlo, una emotiva expresión de la familia de la víctima. Antes de dictar sentencia, el juez expresó, y cito, que Verdejo terminó la vida de 2 personas, que lo hizo de una forma horrenda. El nivel de crueldad solo añadió a la tragedia que llevó a estos eventos infortunados. Esas vidas, así como la de la familia, cambiaron para siempre. No hay forma de volver atrás con esto. En la vista de sentencia también se expresó la madre de la víctima, Keila, quien manifestó
que ese 29 de abril empezó su pesadilla. Que esa mañana, cuando abrió sus ojos, habló con Keishla por última vez. Y ella, y cito, escuchó su tierna voz en su oído por última vez. Recientemente, el convicto Félix Verdejo regresó por su cuenta al foro apelativo para insistir en que desestimen el caso que lo llevó a recibir esa sentencia de 2 cadenas perpetuas por el asesinato de Keishla y del bebé que estaba por nacer. El expúgil señala en esa petición de desestimación y la cual fue rechazada en el apelativo, y se la rechazaron porque no fue radicada por el abogado que él tenía asignado, que me parece que se llamaba el licenciado Ignacio Fernández. Él señala la razón por la cual él hace esa moción es que él dice que el puente Teodoro Moscoso y la Laguna San José están localizados en el territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que su jurisdicción no es federal. La Fiscalía Federal se opuso a la solicitud del exboxeador bajo la alegación de que el Tribunal de los Estados Unidos no tiene jurisdicción en el caso, se desestime la acusación que lo lleva a cárcel de por vida. Ellos lo que dicen es, en esa moción para desestimación, déjenme explicarle un poquito porque me parece que me enredé y no lo dije muy claramente. Ok, en esa de esto de desestimación se menciona que Luis Cádiz fue el único testigo que implicó directamente a Félix Verdejo y que no existe otra evidencia que implique directamente a Félix Verdejo. O sea, que Félix, por derecho propio, somete una moción para que se desestime su caso por 2 razones. Número 1, porque según él, el Tribunal Federal no tiene jurisdicción porque su caso se alega que fue en jurisdicción de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción ahí. Y también porque lo encontraron culpable gracias solamente al testimonio de Luis Antonio Cádiz. Vuelvo. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito en Boston denegó la solicitud presentada de forma independiente por Félix. ¿Por qué? Bueno, el juez presidente del foro, que se llama David Barron, ordenó que él no puede radicar solo, él no puede radicar por su cuenta. Tiene que tener representación de su abogado. Así es que le denegaron de por sí la moción sin ni siquiera verla en su contenido debido a esto. Y entonces él lo que hace es que dice que él tiene que tener un abogado. El abogado que él tenía renuncia entonces por causas, él dice que no se llevan bien, causas, ¿verdad?, irreparables. El tribunal le acepta esa renuncia y entonces le dan un nuevo abogado, que es lo que pasó recientemente. Verdejo alega que nunca debió haber sido procesado por el gobierno federal, sino por un tribunal estatal de Puerto Rico. Pero por su parte, la Fiscalía Federal contestó indicando que los argumentos de Verdejo carecen de fundamento y señalan que los tribunales federales tienen jurisdicción para juzgar una acusación penal siempre que la acusación alegue un delito conforme a las leyes penales de los Estados Unidos, que fue ese caso. El juez federal entonces le recuerda a Verdejo, porque esto fue 2 o 3 veces, parece que él intentó seguir presentando la moción por su cuenta, que tenía que tener un caso. Y, perdóname, que tenía que tener un abogado. Y entonces le asignaron, como les dije recientemente, un abogado nuevo. El nombre se lo voy a dar más adelante porque me parece que no me acuerdo del que va a ser el nuevo abogado y se lo voy a buscar ahora. Está por aquí. Ya estoy llegando, no se me desesperen. Aquí viene. Ok, le designaron el nuevo abogado, que se trata del licenciado Michael Raymond Haas. Disculpen por haberlos hecho esperar un poquito.
Así es que eso es lo que hay ahora. Eso se puede ver en el expediente electrónico. Sale el nombre del nuevo abogado que va a tener Félix Verdejo. Así es que va a ser necesario que estemos pendientes a ver si con esta nueva representación legal Verdejo logra algo. Dicho esto, para pensar, en un momento del episodio les comenté que en este caso los detalles de la fecha y hora eran elementos bien importantes y espero que por favor no se me hayan aburrido con tanto detalle de minutos y específicos y este llamó y este marcó. Pero esto es así porque es sumamente importante esa precisión de la fecha y hora en que se dieron los hechos y pudieron ser comprobados. Todo lo que se presentó pudo ser comprobado mediante videos, registro de llamadas y mensajes. También quisiera comentar que en el momento de la recuperación del cuerpo, los padres de Keishla se encontraban en la laguna San José un poco más retirados de la escena, ya que estaban en una lancha de una amistad o un familiar del padre de Keishla, me parece. Y lo menciono porque en el episodio yo no he nombrado al papá de Keishla, pero en todo momento se vio presente en los medios y desde ese primer instante él estuvo ahí. Lo que sucede es que no salió a relucir en los detalles de la investigación, pero la familia estuvo presente en todo momento. Al comienzo de la investigación, los nombres de la entonces esposa de Verdejo y el padre de esta fueron mencionados como posibles personas de interés. Se mencionaba que ambos tenían motivos para ser parte del crimen y se mencionaba que el padre de Ellis tenía expediente criminal. Si bien es cierto que recientemente el señor Santiago fue sentenciado a nivel federal por un caso de armas, quedó establecido que ni él ni Ellis tuvieron nada que ver con la muerte de Keishla. Como sociedad, tendemos a buscarle una explicación a todo aquello que nos parece inverosímil y tal vez la sociedad intentó buscarle una forma de justificar el que un muchacho que en su momento fue un orgullo para la historia deportiva de la isla hubiera sido capaz de semejante acción. Actualmente, el señor Miguel Santiago cumple una sentencia de, me parece que son 24 meses, por cargos de posesión ilegal de arma de fuego. Pero en nada sus cargos tienen que ver con la muerte de Keishla. La mamá de Keishla sabía que su hija se iba a encontrar con Félix. Ella lo sabía. Para mí, fue el punto más importante, por lo menos a mi modo de ver. Entre las mujeres sabemos la importancia de compartir nuestros pasos con otra mujer en encuentros de riesgo o ante viajes o situaciones que nos pueden poner en peligro. Y sí, el testimonio de Luis Antonio y el que posteriormente pudieran corroborar con imágenes y registro de mensaje todo lo que él decía, sí, yo lo mencioné, fue la piedra angular a nivel investigativo. Pero esa llamada de esa madre a Verdejo fue el punto de encuentro entre Verdejo y su ego al percatarse que lo que él pensó como un crimen perfecto no lo era. Que alguien más sabía que se iba a encontrar con Keishla esa mañana. Esa madre pudo poner desde el inicio la mirada sobre Verdejo. Una mirada que pudo entonces poner en marcha una cobertura mediática que impulsó entonces el rastreo de los pasos de Félix, de su vehículo, de sus mensajes. A cada mujer es bien importante siempre tener a alguien que sepa dónde vas y con quién. Y a todo hombre tiene una mamá, una hermana, una amiga, alguien cercano a quien proteger y sabe que esto que estoy diciendo es bien importante. Y yo pienso que entre todos debemos de poner ese granito para que continúe siendo así. Pero qué triste, ¿no? Que tenga que ser. Qué triste que tengamos que recurrir a esto para pensar, ¿no? Sí, para pensar. Que descanse en paz Keishla Rodríguez. Paz para su madre, para su hermana, para su padre. Y paz también para la mamá de Verdejo.
Mañana estamos grabando un sábado, este episodio sale lunes. Bueno, pues si me están viendo el lunes, ayer fue el Día de las Madres. Le deseo a todas las madres que tengan un día lleno de paz, lleno de amor. Y también quiero mencionar a la mamá de Verdejo, porque yo recuerdo que cuando todo esto comenzó, ella hizo hasta un comunicado disculpándose, que no tenía que hacerlo, pero disculpándose por lo que había hecho el hijo. Y pienso que fue un gesto muy valiente. Y siempre que estamos investigando, desenredando los hilos de un crimen, sí, pensamos en la familia de la víctima, por supuesto. Pero también esa familia del victimario sufre. Y eso fue una madre que ese día también sufrió. Eso es todo, criminautas. Tenemos que estar pendientes de realmente qué sucede ahora que él tiene un nuevo abogado. Si lo que él dice tiene alguna relevancia legal, eso le tocará a los abogados que nos estén escuchando poder opinar sobre esto. Recuerden, por favor, las redes. Entren al canal de GW5. En el canal de GW5 están todos los episodios del crimen. De hecho, entiendo que si ponen en el search hilo del crimen, episodio 1, episodio 2, así les van a ir saliendo todos. Este es el número 22, me parece. Por favor, denle like, comenten qué les pareció el episodio, cualquier otro crimen que quieran desenredar conmigo y lo que ustedes quisieran. Y recuerden, los crímenes no tienen que ser de Puerto Rico. Pueden ser crímenes que ustedes entiendan que quisieran desenredar de otras partes del mundo. Hasta pronto, criminautas.